Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos nuevamente. Por acá les saluda el profe Gio y hoy nos acompañan Ana, Graciela y también la familia Quesada Ramírez, a quien de verdad les doy una gran bienvenida y nos encantaría que se presentaran acá en este nuestro canal. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Quesada y es un gusto estar aquí con el profe Gio y con Ana también, siguiendo esta secuencia de formaciones sobre la Biblia. Muchas gracias por invitarnos. Todo un placer. Yo soy Ariana Ramírez, igualmente encantada de estar en este espacio. Quédese con nosotros, hoy estamos en el capítulo número 5 y vamos a conocer algo de los géneros literarios. Continúa viendo Buena Nueva. Bueno, estábamos conversando acá antes de iniciar con este capítulo número 5 sobre la forma en que nosotros conversamos y hablamos, ¿verdad? En Costa Rica, como en todas partes del mundo, existen frases, existen también refranes y otras formas de conversar, de hablar entre nosotros muy popular, ¿verdad? Hay alguien que puede estudiar de pronto español. Imaginémonos una persona que vive en Estados Unidos o otra persona tal vez de Europa que estudia español, pero de pronto puede salir alguien en Costa Rica diciendo un costarriqueñismo, ¿verdad? Y de pronto se va a quedar como qué fue lo que dijo, ¿verdad? Porque tenemos palabras muy propias de nuestra identidad cultural. Y me da mucha gracia porque incluso muchachos, estuve hablando una vez con mis muchachos allá en la escuela, yo le digo mis muchachos, son unos chiquitos, ¿verdad? Estaba hablando con ellos de qué frases y qué palabras tenemos que son muy particulares y que nos hacen a nosotros entender esta identidad tica. La frase probablemente más reconocida, ¿cuál es? Que toda persona, por lo menos en Centroamérica y en algunas partes de América, la conocen. ¿Cuál es esa frase? La vida. Pura vida, esa nos identifican. Sí, Pura en vida. todos los países. ¿Verdad que sí? Ustedes dos que hace poco fueron a Guatemala, me imagino que le decían completito, decían pura vida, mae, ¿cierto? Sí. Lo hablan de esa manera. O hace muchos años, allá cuando estábamos todavía un poquito más jóvenes, ¿verdad? Nos decían que habláramos tal y como hablamos nosotros. Entonces nos decían, hey, tiquillo, decirnos carro rojo con parrilla arriba, nos decían, ¿verdad? Y uno para sentirse que le hinchaba el corazón decía, sí, carro rojo con parrilla arriba, con más ganas lo decía, ¿verdad? Con más Pero énfasis también, en la R. totalmente, totalmente. Y había muchas Ese era un frases, clásico de los novicios. un clásico de los novicios, y estamos hablando, es que hace rato, muchachos, estamos hablando de principios de los 2000. Eso no fue hace 5 años. Hace rato de esto, ¿verdad? Y bueno, y así podríamos decir algunas otras frases o refranes que tenemos. ¿Alguno de ustedes sabe algún refrán que nos quiera decir por acá? Más sabe el diablo por Por viejo viejo que Por por viejo que diablo. por que por diablo. diablo, ¿verdad? Hay otra, a ver, otro Ajá. refrán que nos recordemos. No por madrugar más, ¿se la saben? No, Ay, Llega no, esa más, no. Amanece más rápido. amanece más rápido, llega más amanece más temprano. temprano. Ajá, Sí, exactamente. se amanece más Eh, temprano. quien mucho abarca. Más sabe el diablo por, ¿cómo es? Ajá, esa fue la Por, no, primera. no me acuerdo de ese. No me Más sabe el acuerdo cómo diablo termina ese. por viejo que por Que por diablo. viva que por diablo. Ajá. Y la otra, el quien mucho aprieta, poco, Poco abarca. poco abarca. Ustedes saben, no sé si se han dado cuenta que los refranes ya casi no se escuchan, como que eso era la gente más de antes, ¿verdad que sí? Nosotros no hablamos tanto con refranes, pero sí es una forma de entender nuestro lenguaje, ¿verdad? Si usted tiene mucha hambre, es que tiene que ser un poquillo pachuco, disculpen, ¿verdad? El canal no es pachuquismo, tiene que ver con nuestra cultura, pero si uno tiene mucha hambre, puede decir, jue puchis, qué filo que me tengo. Yo no sé si los muchachos de Cartago dicen Sí, así, sí. y en lugar de ir a comer, pueden decir, ya ven, voy a ir a monchar, ¿verdad? Y así otro montón de palabras muy propias de nuestras. Pues bien, para nuestros amigos que están escuchando y siguiendo este capítulo número 5, pues les cuento que también los judíos tenían su propia forma de hablar, ¿verdad? Imagínense que solo el Nuevo Testamento tiene más de 2000 años de escrito, ¿verdad? Cada libro que compone este Nuevo Testamento tiene más de 2000 años de escrito y por lo tanto también tiene frases, también tiene dichos, también tiene refranes
muy propios de la época. Debemos de entender que Dios, que ha entrado en la historia del hombre, ¿verdad? Para salvarlo en esta historia de salvación que veíamos en el capítulo anterior, pues también ha dejado que el ser humano pues hable con sus propias palabras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si yo agarro la Biblia y empiezo a leerla de corrido, como decíamos hace unos capítulos atrás, de pronto nos podemos enredar cuando encontremos una parábola, cuando encontremos de pronto una comparación, o cuando Jesús, por ejemplo, quiere decir algo para hacer un ejemplo, o cuando en verdad está hablando propiamente de Él. Cuando Él dice, yo soy la puerta, o cuando Él dice, yo soy el pan que da la vida, ¿verdad? Entonces todo esto hay que entenderlo. Para ello, tenemos que reconocer los géneros literarios. Y bueno, en este momento voy a ceder la palabra a nuestro querido amigo Jonathan, por cierto, salesiano cooperador. Todos acá son salesianos cooperadores. Yo todavía no. Espero, si Dios lo permite, que así sea. Nos va a hablar un poquito sobre los géneros literarios. ¿Qué son, mi querido Jonathan? Bueno, efectivamente, así como nos comentaba Gio, ¿verdad? De que particularmente cada una de las naciones o los países tiene una manera de hablar o expresiones únicas que se utilizan para que la gente pueda comprender el mensaje. Efectivamente, tenemos los géneros literarios utilizados en la Biblia precisamente con esta intención, ¿verdad? Los géneros literarios son las distintas formas de hablar y de escribir que tenían las personas de la época en las que se escribió la Biblia y los pueblos de cada época y cultura, eh, para transmitirnos un mensaje que quiere llegar, ¿verdad?, hasta otras personas precisamente de esa época y también, digamos, a pueblos diferentes. Los autores bíblicos usaron géneros literarios precisamente de su tiempo, de esta manera para decirnos que Dios nos salva, ¿verdad? Es la manera en que utilizan los autores bíblicos la palabra para que de alguna manera el pueblo pudiera entender esa salvación que Dios nos trae, ¿verdad? No solo eso, no solo la salvación que Dios nos trae, sino también poder entender ese perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios perdona, ¿verdad? Y así de distintas maneras, pues los autores bíblicos narran hechos históricos, otras veces escriben poemas, ¿verdad? Escriben novelas, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, algunas de las formas que se utilizan en la Biblia para poder entender ese mensaje de salvación y de perdón que Dios nos tiene. Bueno, Adelante, precisamente, adelante, Ari. sí, precisamente hay que saber lo que estamos leyendo y en qué género literario está, porque, bueno, que está cada libro o cada párrafo, porque si no podemos caer como en la tentación de darle una interpretación diferente eh, o hacerle decir algo que no dice, por decirlo así, lo que a nosotros se nos antoje. Entonces ya cambia el mensaje que quiere transmitir la Biblia en ese momento. Qué importante eso que está mencionando Ari y Jonathan, porque un día de estos vi un post en Facebook de una persona que sigo que me agrada muchísimo escucharlo. Su prédica es muy, muy buena. Yo no sé si lo conocen. Él se llama Alberto seguramente, pero se hace llamar Beto. Creo que ha estado por ahí en Cartago también. Y resulta que un día hablaba sobre la importancia de que los niños leyeran la Biblia, pero nada más leyeran la Biblia. Es que es complejo, ¿no? Porque no es solamente tener una Biblia por tenerla, como me dicen algunos niños. Profe, me regalaron una Biblia. ¿Por dónde empiezo a leerla? ¿Verdad? Y ya eso también pues nos genera de pronto, si no sabemos, una confusión. Por eso es que lo que están diciendo tanto Jonathan como Ari es muy importante, ¿verdad? Reconocer que hubo diferentes géneros literarios y que hay que reconocer qué género literario es, ¿verdad? Para poder interpretar de manera correcta la Sagrada Escritura. Ana también nos trae por acá algo que nos dice la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II. Ana. Bueno, en el Concilio Vaticano II se nos explica que para descubrir cuál es la intención del autor, primero tenemos que tener como punto de partida
cuál es el género literario en que está escrito cada libro de la Biblia. Porque la verdad se puede presentar o se puede anunciar de diferentes formas. Entonces, partiendo de la forma en que cada pueblo se expresa, así va a ser la forma en que esté escrito. Entonces, no podemos partir sin saber cuál es el género para poder interpretar realmente lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué nos dice exactamente el concilio, propiamente, Ana? Ajá. Propiamente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es? Lo que nos dice es, la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Gracias, Ana. Escuché a un profesor de Biblia en la universidad ya hace unos años que la palabra de Dios es propiamente la interpretación de la letra, ¿verdad? Y no podemos tomarlo todo tan literal, ¿verdad? Hay que ver un montón de cosas, contextos y demás que más adelante vamos a desarrollar. Escuchas Buena Nueva. Bueno, ahora a continuación acá en Buena Nueva queremos mostrarle algunos de los géneros literarios que encontramos en la Biblia, su contenido y también su intención. Traiga papel, hojita, escríbalo porque es muy importante. Dejo el micrófono acá a nuestros invitados y también a Ana. Ok. Uno de los géneros literarios que está dentro de la Biblia es la narrativa. Dentro de los contenidos de este género encontramos todo lo que es relato de sucesos, sea que se trate de hechos históricos o hechos imaginarios. Precisamente la intención no solo es el relatar el acontecimiento, sino también el saber interpretarlos. Y este está presente, por ejemplo, en el libro del Éxodo y también en el Evangelio. El otro sería el género literario de la ley. Sí, en este género literario tenemos colecciones de preceptos, normas y costumbres. La intención de este género es regular la alianza con Dios y las relaciones mutuas. Y lo podemos encontrar en el Levítico, en el Éxodo, en el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio. Vaya apuntando, vaya apuntando. Aquí tenemos muchísimo contenido. Adelante, Ana. Otro de los géneros es la profecía. En la profecía tenemos mensajes de Dios al pueblo de Israel por medio de los profetas. La intención del género de la profecía es denunciar, llamarla a la conversación y anunciar los castigos o salvación. Y está presente en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dejarlo acá porque aquí podemos seguir, ¿verdad? Porque hay muchísimo contenido, pero para eso vendrán también otros capítulos de esta formación bíblica que estamos pues acá compartiendo con todos nuestros amigos. Bien, ahora sí, uno de los segmentos más gustados, bueno, digo yo, más gustados, que es el examen. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Oiga esta pregunta. Esta se la hago a nuestra querida amiga Ari. ¿Por qué es tan importante que conozcamos la manera de ser y de pensar del pueblo de la Biblia? Bueno, Gio, como hablábamos ahora, es muy importante saber interpretarlo porque si no sabemos los géneros literarios y qué es lo que nos quiere decir, al final le vamos a dar una interpretación diferente y el mensaje va a ser totalmente diferente. Muy bien, le ponemos ahí el check. Muy bien. Ana le va a preguntar a Jonathan. Okay, la pregunta para John es, ¿qué son los géneros literarios? Bueno, los géneros literarios entonces son las maneras o los lenguajes en que está escrita la Biblia que nos permiten entender el mensaje que Dios se transmite a través de la palabra, ese mensaje de salvación. Entonces, realmente es un mensaje que nos permite, digamos, de entender esa salvación de manera familiar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Check. Muy bien. Check. Muy bien, eso es bien. Y vamos Vamos con la pasando. última. Le tengo miedo a esa Bueno, pregunta y yo. la última se la vamos a hacer al profe. ¿Qué pide la Iglesia en el documento sobre la revelación en el número 11 para la interpretación bíblica? Y bueno, puchis, vea, Ana lo leyó completitico, ¿verdad? Y lo que sí le puedo decir es que es súper necesario para reconocer cuál es o qué es lo que Dios nos está pidiendo en la Sagrada Escritura, qué es lo que nos quiere decir realmente, que es necesario conocer los géneros literarios, ¿verdad? Porque hay de diversas formas de pensamiento, diversas formas de escritura, y por lo tanto ahí está escrito. La Iglesia nos pide que nos formemos en los géneros literarios. Check. Bueno, digo yo. Mm, Vamos a terminar, muchachos, este capítulo número 5 con la oración, por supuesto, y pidiéndole a Dios que nos ayude muchísimo a seguir conociendo de su palabra. Vamos a darle la Bueno, palabra, hablando de la palabra, a la familia Quesada Ramírez. bueno, pues concluimos este capítulo poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ley del Señor es perfecta. Es descanso para el hombre. El mandato del Señor es firme. Hace sabio al ignorante. Los preceptos del Señor son rectos. Dan alegría al corazón. Son preferibles al oro más fino, Y más dulces que la miel. más que las gotas del panal. Amén. 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 Mm. En nombre En del el nombre del Padre, Padre, del del Hijo y Hijo. del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Muchísimas gracias, familia Quesada Ramírez. Muchas gracias, Ana, por este quinto Un capítulo gusto. sustancioso. ¿Ah? Este es un podcast, ya esto es una serie, más bien, de Netflix. Este, Nada más la invitación. Capítulo 6 para la próxima semana. El género histórico bíblico. Una historia de salvación. Vamos a hablar sobre ello. Gracias por estar con Buena Nueva y que Dios le bendiga. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao.